de lo que es el área de coloproctología, y aparte hizo 2 viajes, uno al Sloan Kettering Memorial para ver aspectos de la cirugía coloproctológica, y el año que iba a ser jefe residente fue a Paul Bruce a conocer un poco de cirugía hepática y cirugía compleja, y en la actualidad es uno de los cirujanos jóvenes contratados del servicio. Creo que buscó un tema muy bueno, que creo que es el que se va a empezar a imponer ahora, que es, habiendo pasado esta primera ola del COVID, cuáles fueron de alguna manera, podríamos decir, los daños colaterales de esta pandemia. Vamos a ver qué aspecto se refiere Juan, pero sin lugar a duda creo que nadie va a olvidar el año 2020, no por lo que fue espectacular, sino tal vez por lo complejo que fue y por cosas que tal vez aprendimos de manera inesperada. Así que, bueno, Juan, mucha expectativa de escucharte, así que gracias por el tiempo que le destinaste a preparar la charla. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias, doctor. Agradecerle a usted, agradecerle a todos los organizadores de todo este ciclo de Ateneos. También agradecerle a toda la gente que participó como disertante preparando las charlas, y bueno, y por supuesto a toda la gente que estuvo acompañándonos durante todos estos meses, ¿no?, que fueron tan largos. Comparto la presentación. Bueno, quizá por ahí, para empezar, después de haber elegido el tema, me puse a reflexionar algunas cositas, y casi de casualidad, en realidad, me dio como la idea de que estábamos casi cerrando en una especie de círculo todo lo que empezó con este ciclo de Ateneos, y porque en realidad el mismo tema que yo elegí, como les digo, que sin querer, para cerrar, es justamente el del COVID, y es en realidad el tema que casi dio origen a todo este ciclo de Ateneos virtuales. Así que, bueno, de esa manera casi parece que se está cerrando un círculo con esto. Lo que voy a intentar explicarles en esta oportunidad es ver todos los daños colaterales que fue causando la pandemia de COVID, hacer un pequeño raconto de los hechos más importantes de la pandemia, ver cuáles fueron las consecuencias directas propias del virus, sin meterme específicamente en los daños colaterales, por ahí divididos en algunas áreas, y finalmente terminar con algunas reflexiones finales que, bueno, es lo que me dejó cuando terminé de hacer la charla. Como todos sabemos, la pandemia empieza en una ciudad en China, en la ciudad de Wuhan, donde se empiezan a encontrar los primeros casos de una neumonía de origen desconocido, con un patógeno desconocido, y esos casos empiezan a llamar la atención de la Organización Mundial de la Salud, y se publica el primer reporte el 30 de diciembre de 2019. El día siguiente empiezan a hacer conexiones y descubren que podía estar relacionado uno de los mercados de la ciudad, el mercado que se llama mercado de Wuhan, que podía estar relacionado como una especie de causa y de zoonosis, como provocación de la enfermedad. Una cosita así importante que quisiera comentarles con respecto al mercado es que es un mercado en realidad donde se venden animales exóticos para el consumo, que es un mercado en realidad enfocado más a la clase media alta de esa zona de China. Posteriormente, la expansión del virus fue prácticamente exponencial. Tan solo 13 días después se hace registrado el primer caso de coronavirus en Tailandia, fuera de China. Una semana después aparece el primer caso en Estados Unidos, y tan solo 3 días después aparece en Europa. Y toda la expansión del virus se ve casi como el gráfico que estoy mostrando abajo, invadiendo prácticamente a todo el mundo en muy poquito tiempo. El 11 de febrero se le pone nombre a esta enfermedad, y la Organización Mundial de la Salud lo llama como Coronavirus Disease 2019, lo que todos nosotros hoy en día conocemos como COVID-19. Después de por ahí un tiempo de negación, como a veces nos pasa, viendo que nosotros estamos tan lejos de estos acontecimientos, recién el 3 de marzo se reporta el primer caso de coronavirus en Argentina. El 11 de marzo, pocos días después, ya la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia. Y el 19 de marzo, tan solo una semana después de la declaración de pandemia, aparece un hecho histórico en Argentina y después posteriormente en muchísimos países del mundo, y el país declara la cuarentena, lo que se conoció como ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio, que, bueno, que iba a durar muchísimo más tiempo de lo que cualquiera de nosotros hubiera podido imaginar. Aparecen estas imágenes completamente atípicas, con una ciudad de Buenos Aires completamente vacía, carteles que nos pedían que nos quedemos en casa,
controles policiales para el tránsito de la gente, y algunas imágenes también un poquitito contradictorias propias por ahí de nuestro país, donde se le pide a esta gente que se quede en la casa en un lugar donde obviamente no tenían. Hasta que llegamos al día de hoy, estos son datos del día de ayer, donde tenemos a nivel mundial más de 60 millones de casos, casi 1,5 millones de muertos, y en Argentina, ubicándonos entre los 10 países con más contagio del mundo y entre los 10 países con mayor cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes del mundo. O sea, un registro muy, muy llamativo. ¿Y cuáles son los efectos que causó el coronavirus para todos nosotros? Bueno, esta es una imagen cortesía del doctor Pecol, del doctor Massa, que la verdad me parece muy, muy ilustrativa y muy buena como para comenzar la charla, donde vemos que en realidad el virus tiene una primera oleada donde aparecen verdaderamente los daños directos, la mortalidad causada por el contagio del virus, las consecuencias inmediatas del virus. Después aparece una segunda oleada, la que vemos en color celeste, que afecta principalmente a aquellos pacientes con patología de emergencia que tienen que ver postergado su atención, porque justamente todos los recursos de salud están destinados a los pacientes para el tratamiento del virus. Una tercera oleada un poquitito más lejana, donde claramente vemos cómo la pandemia o el coronavirus impacta en los pacientes que tienen enfermedades crónicas, que no pueden atenderse por esta patología justamente por el coronavirus. Y una cuarta oleada que es muy interesante porque empieza casi en el principio y se mantiene en el tiempo, en un tiempo que obviamente indeterminado no sabemos cuánto va a durar, y que se refiere específicamente a los daños psicosociales y los daños económicos y de la sociedad en sí. Esto obviamente todavía estamos viendo y lo vamos a ver por muchos años las consecuencias. ¿Cuáles son los daños directos del coronavirus? Bueno, esta es una imagen muy vista incluso por todos nosotros en cualquiera de las terapias de nuestros hospitales. Vemos el daño directo en el órgano blanco del coronavirus, es la afectación pulmonar, pacientes con insuficiencia respiratoria, requerimiento de terapia, tubos de avenamiento pleural, traqueostomías, bueno, neumonías bilaterales. Pero no solo es el pulmón los daños el órgano que afecta. Hay reportes muy extendidos, por ejemplo, hay una afectación directa a nivel cardíaco, hay una afectación directa a nivel hematológico provocando trombosis, y hay una afectación incluso neurológica con encefalopatías. E incluso hay daños, secuelas a largo plazo. En este gráfico vemos, por ejemplo, cómo del 5% de los pacientes que tienen una enfermedad crítica de COVID, casi la mitad va a tener y van a evolucionar con una fibrosis pulmonar. Consecuencias que todavía, obviamente, recién estamos empezando a ver. Pero bueno, la pregunta de la charla es, ¿cuáles son los daños colaterales de la pandemia? ¿Qué pasa con aquellas personas que en realidad no se contagiaron, pero que obviamente vieron su vida afectada por esto? Por ahí lo primero que uno le viene a la mente es las consecuencias económicas, porque es lo que más fácil, lo que tenemos en la vida cotidiana. Aparecieron situaciones completamente históricas, como por ejemplo esta, la que nombran en este diario tan importante en Estados Unidos, donde se registraron una de las caídas históricas más importantes de la bolsa de Nueva York. Este gráfico que pongo representa el S&P 500. El S&P es un índice en el que cotizan las 500 empresas más importantes del mundo. Y es tan bueno este gráfico porque en realidad lo que vemos que hay una curva ascendente donde las empresas van ganando, van teniendo ganancias y representa todo el mandato de Trump. Y lo que vemos es que esta curva ascendente se ve interrumpida y en forma abrupta y en tan solo 10 días ocurre un descenso y se borra por completo todas las ganancias que habían obtenido estas empresas en la era Trump. El Circuit Breaker es un sistema de control que tienen muchas de las bolsas del mundo, muchos de los sistemas financieros del mundo, y por supuesto el sistema financiero de Estados Unidos lo tiene. Y lo implementó a partir de 1987 en lo que se conoció como el lunes negro, donde en un solo día la bolsa de Nueva York bajó más del 20%. Y este circuito funciona desde entonces. Tiene un primer nivel de control donde se da una primera caída del 7%, se suspenden por completo todas las operaciones durante 15 minutos, como para decir, pensemos lo que estamos haciendo. Un segundo nivel del 13% de caída, donde otra vez se cortan las operaciones por 15 minutos. Y un tercer nivel de 20%, donde ahí directamente se suspenden las operaciones durante todo el día. A pesar de contar con este mecanismo de control, fíjense que en la época de COVID
en marzo del 2020, se registraron 2 de las caídas más importantes de la historia de la bolsa de Estados Unidos. O sea que fíjense las consecuencias tan importantes que tuvieron a nivel económico. Y por supuesto situaciones completamente irreales, como dice este título. Durante la pandemia hubo una merma completa en la demanda de petróleo a nivel mundial por todo el freno de la actividad económica, y sumado a esto se sumó una guerra comercial que se dio entre Arabia Saudita y Rusia principalmente, que decidieron no frenar la producción. Todo esto llevó a una situación completamente real que llevó el precio del petróleo a niveles negativos. En un solo día bajó más del 300% el valor del petróleo y la cotización del petróleo. Una cosa completamente insólita. Esta es una imagen que representa el tránsito aéreo antes de la pandemia. Fíjense la cantidad de aviones que hay alrededor del globo. Y esta es una imagen durante la pandemia, una merma impresionante. Y esto obviamente tiene una consecuencia fundamental a nivel del turismo. Se calcula que la pérdida económica a nivel del turismo es de alrededor de 1.500 millones de dólares, un 70% menor a lo que fue el año anterior. En el gráfico de la izquierda, lo que vemos es una estimación que hizo la Organización Mundial del Turismo, donde inicia la pandemia a partir de julio, un intermedio que septiembre, que se levantó en diciembre. Bueno, obviamente estamos en el tercero, a partir de diciembre, y vemos que retrocedimos casi más de 20 años en lo que era el tránsito aéreo a nivel de turismo. Otro de los rubros que más se vio afectado por la pandemia fue el deporte profesional. Fíjense la pérdida económica que representó en lo que era el deporte profesional en Estados Unidos, las principales ligas de fútbol del mundo, y por supuesto el evento deportivo más importante que teníamos este año, que debió suspenderse, que fue los Juegos Olímpicos de Tokio de este año. Pero bueno, todo lo que golpea en el mundo, en Argentina la verdad que nos golpea por 3 o más veces. Argentina fue el tercer país del mundo que registró la caída más importante del PBI. Esto son datos extraídos del INDEC, donde vemos que la caída de marzo a abril de este año fue la caída histórica más importante de la historia, incluso comparado con la crisis que tuvimos en 2001 y la crisis de la hiperinflación de 1989. Y por supuesto, el mal nuestro de todos los días, el dólar, registrando picos históricos de casi 200 pesos un dólar. Y bueno, y pasamos a hacer noticia incluso en muchas partes del mundo, porque por supuesto todas estas consecuencias económicas afectó a la población, y en Argentina alcanzamos casi la mitad de la población argentina pasó a nivel de pobreza. ¿Qué pasó a nivel de economía y salud? Bueno, esto lo vivimos a diario nosotros. Esta es una consultoría que se llama DECRA, que se dedica a hacer una consultoría de prestaciones a nivel de los servicios privados de salud. Y esto en realidad representa también un poco lo que nos pasó a nosotros. Durante toda la pandemia hubo una disminución de las consultas de emergencia con respecto al año anterior de más del 50%. Entonces, hubo una disminución en los ingresos para la actividad privada, pero sumado a esto hubo un problema agregado. Aumentó el costo de insumos. Y el costo de insumos, sobre todo dedicados a los insumos por COVID, aumentaron 27 veces. Gasto enorme. ¿Y cuál fue el impacto social? Yo, para dedicarme un poco al impacto social, la verdad que me centré en 2 de las poblaciones más vulnerables, los extremos de la vida. Y me centré obviamente en los ancianos y en los niños. El efecto directo en los ancianos es conocido por todos nosotros. La pandemia ve en los ancianos un grupo completamente vulnerable, y lo vemos en este gráfico, donde más del 60% de las muertes ocurrieron en personas mayores de 60 años. Pero a este problema teníamos que sumarle otro. Esta es una editorial publicada en Psychiatry Research, donde habla de una crisis invisible de los derechos humanos, refiriéndose específica marginalización que sufrieron los adultos mayores durante la pandemia. Tienen 5 problemas que vivieron, la tendencia que tienen en los abusos, la inseguridad que tuvieron de la atención médica, incluso que son y habla también del ageismo, o lo que llaman la discriminación por edad, que a una especie de estigmatización
del anciano que ocurrió en muchos lugares, incluso exigiéndoles a los ancianos que no pudieran salir, o hasta incluso no permitiendo apariciones. Y esto lo hemos representado incluso en este trabajo. Esta es una revisión sistemática, más personas, y donde vieron que durante la pandemia y el aislamiento social, casi la mitad de los ancianos sufrían de algún tipo de ansiedad. Casi la mitad de los ancianos tenían un trastorno de depresión, y casi un tercio de los ancianos tenían trastornos del sueño. Y en el ámbito local, por ejemplo, se realizó esta encuesta llevada a cabo por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la UBA, donde encontraron, donde se le hizo una encuesta preguntándoles si el aislamiento social impactó en la actividad diaria y en la vida cotidiana de las personas mayores. Y sorpresivamente, más del 80% de los encuestados dijeron que la pandemia tuvo un alto impacto en las actividades de la vida diaria. Pero a mí lo que más me sorprendió no fue esto, sino el siguiente dato, y que es que a pesar de tener un impacto tan alto en la vida diaria de estas personas, solamente 1% de las personas mayores recibieron asistencia del Estado, y 30% no recibieron ninguna asistencia. O sea, personas mayores que quedaron a su libre albedrío, a lo que podían hacer. Y además, durante la pandemia, los jubilados sufrieron episodios de inseguridad. Los hechos de inseguridad se duplicaron con respecto al año anterior. ¿Qué pasó con los niños? Bueno, con los niños el tema más importante pasó por este. Como dice acá esta editorial de Clarín, más de 238 días sin clases. Una tragedia espera en el futuro. Bueno, algo que todavía, obviamente, tendremos que ver qué consecuencias tiene. Vivimos situaciones como estas, donde los niños pasaron a aprender en casa, donde pasaban muchísimo más tiempo en contacto con tablets, con la computadora, donde tenían que estar los padres y las madres obviamente involucrados en la enseñanza. Estos son dos trabajos que hablan de cómo influyó la pandemia y qué cambios de conducta tuvieron los niños durante la pandemia. Por supuesto, se registró muchísima menor actividad física, hubo alteraciones muy importantes en el ciclo sueño-vigilia, más horas de sueño, mucho mayor uso de dispositivos electrónicos, una predisposición a una conducta más sedentaria, y todo esto llevó a una mucha mayor ansiedad en esta edad. El uso de las pantallas, el uso de los dispositivos electrónicos fue tan importante que incluso llevó a organizaciones tan importantes como UNICEF o la Sociedad Argentina de Pediatría a alargar comunicados para fomentar el uso responsable de las pantallas y de qué manera los padres podían mejorar este tema. Argentinos para la Educación es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que se dedica a evaluar cómo es el sistema de enseñanza, tanto público como privado. En el informe publicado en noviembre, lo que ellos evaluaron es cómo influyó la enseñanza en el hogar en los niños. Ellos encontraron que, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, más del 80% de los niños no habían tenido ningún examen durante la pandemia. A pesar de que los padres estaban bastante conformes con la actividad y con la responsabilidad con la que se lo habían tomado los docentes, más del 60% de los padres, lo mismo, tanto en el ámbito público como en el ámbito estatal, consideraron que sus hijos, los alumnos, habían perdido una instancia muy importante de aprendizaje durante todo este año. Y a pesar de esta pérdida de la enseñanza, lo más importante que rescataron como para estimular la vuelta a clases fue preservar la salud emocional de sus hijos, que los chicos volvieran a tener contacto con otras personas, con sus amigos, con sus compañeros. Esta es una encuesta llevada a cabo por UNICEF Argentina, donde se buscó evaluar cómo influyó la pandemia en la familia como un todo. Uno de los hallazgos más importantes que encontró esta encuesta es que la distribución de tareas en el hogar durante la pandemia fue completamente desigual. La sobrecarga cayó mucho más sobre las mujeres del hogar y no tanto sobre los padres. E incluso en esto que se refiere a las tareas escolares, la gran mayoría de las tareas escolares fueron llevadas a cabo por las madres y no tanto por los padres. E incluso no solo las tareas escolares, sino todo el resto de las actividades de la vida diaria. Y sumado a esto, a esta inequidad en la distribución de las
tareas del hogar, se vieron enfrentadas con un problema muchísimo más grave. Durante la pandemia se registraron casi 200 femicidios. La cantidad de denuncias por violencia de género con respecto al año anterior aumentó por un 48%, un número altísimo. El Observatorio de Mumala es una organización latinoamericana que vela por los derechos de la mujer. Presentó sus datos con respecto a la pandemia, mostró algo que a mí me resultó completamente estremecedor. El 68% de las muertes, de los femicidios, ocurrieron en el hogar. Casi como decir, estas mujeres convivieron durante la pandemia con sus asesinos prácticamente. Un problema, la verdad, que tremendamente grave. Salud. Yo traté de, en los temas relevantes, hablar de las consecuencias que incluyó en lo oncológico, terminar, referirme a la parte quirúrgica que más se relaciona con nuestra actividad. A nivel cardiovascular, las primeras hipótesis de expertos era que ellos pensaban que iban a recibir más consultas por más afectaciones cardiovasculares, quizá por un efecto directo del virus, quizá por el mismo efecto, el mismo estado inflamatorio que provocaba el virus, que podía predisponer a más rotura de ateromas, más trombosis, el mismo estrés a la enfermedad, la falta de controles médicos. Bueno, todo esto ellos pensaban que iba a aumentar las consultas. Bueno, en realidad ocurrió lo contrario. Este es un trabajo muy importante publicado por la Sociedad Europea de Cardiología, donde vieron que hubo una reducción del 50% de las internaciones por síndrome coronario. Y no solo se redujeron las internaciones por síndrome coronario, sino que además en los internados la mortalidad aumentó 3 veces. Y si uno piensa, en realidad, la incidencia de enfermedad cardiovascular no debería haber disminuido. Incluso, quizá dándole un poquitito más de mérito a estos expertos, hasta incluso podría haber aumentado. Pero entonces, ¿qué pasó? Si la gente no consultaba, no se internaba, ¿qué pasaba con estas personas? Y bueno, y recientemente salió un estudio llevado a cabo por la American Heart Society, publicado en Inglaterra, donde registraron que las muertes por síndrome coronario o por eventos cardíacos aumentó más del 10% en los hogares. También una cuestión muy, muy relevante. Y otro de las situaciones donde esto también se vio grabado fue, por ejemplo, en los accidentes cerebrovasculares, con incluso la salvedad de que el tiempo que uno tiene, la ventana de tratamiento para mejorar los resultados en un paciente que tiene un accidente cerebrovascular es muy, muy importante en cuanto al tiempo de consulta. Y en este trabajo vemos que las consultas por accidentes cerebrovasculares de tipo leve o de tipo moderado disminuyeron casi el 40% durante la pandemia. ¿Qué pasó a nivel oncológico? Yo ahí identifiqué quizá 2 temas muy importantes. Uno es que durante la pandemia se suspendieron los estudios diagnósticos, se suspendieron los estudios de screening. Y, en segundo lugar, hubo un cambio muy importante en el manejo de estos pacientes. En referencia al primero de los ítems, la Federación Argentina de Asociación de Endoscopía y la Sociedad Endoscopista de Buenos Aires, el screening de cáncer colorectal disminuyó en un 70 a un 90%. Específicamente en mi rubro, que es el cáncer colorectal, 2 de las guías más importantes del mundo, que son la NCCN y la ESMO, cambiaron en forma muy importante el manejo de estos pacientes. Recomendaron en forma enfática postergar la vigilancia. Hubo un cambio en las guías de neoadjuvancia. Por ejemplo, se priorizó la radioterapia de curso corto en lugar de la radioterapia estándar. Se recomendaba hacer quimioterapia en cáncer de colon en lugar de operar, y solamente reservar la cirugía para complicaciones graves o situaciones de urgencia. Por supuesto, todo esto tiene que tener una consecuencia. Y esto es lo que estuvo estudiando el National Cancer Institute, el NIH, y se publicó en la revista Science, y ellos realizaron un estudio donde intentaron anticipar o ver qué consecuencias podían haber tenido estas 2 situaciones que presenté anteriormente en los 2 de los cánceres más relevantes o de mayor prevalencia, como son el cáncer colorectal y el cáncer de colon. Ellos postularon un escenario ideal sin pandemia y lo compararon con un escenario
relativamente optimista, donde dijeron qué iba a pasar si en realidad hacían screening durante 6 meses al 25% de la población, y donde el tratamiento quirúrgico se demoraba por 6 meses solamente un tercio. Un escenario relativamente optimista. Y con todo este escenario, lo que encontraron es que el exceso de mortalidad, o la mortalidad excedente, iba a ser de más de 10.000 pacientes por año durante los próximos 10 años. O sea que más de 10.000 personas por año iban a morir solamente considerando cáncer colorectal y cáncer de mama. En cuanto a lo quirúrgico, lo específicamente quirúrgico, todos sabemos o hemos leído quizá las consecuencias directas que puede tener el COVID en los pacientes operados. Esta quizá la publicación más importante que hace referencia a este tema, que es llevada a cabo por el grupo colaborativo COVID Surgery, mostraron que en aquellos pacientes que se contagiaron de COVID 7 días antes de la cirugía, 30 días después de la llegaba al 23%. Y en aquellos pacientes que incluso desarrollaban síntomas respiratorios, la mortalidad llegaba casi al 40%, en valores altísimos. Pero ¿qué pasaba? ¿Pero qué pasó con esos pacientes que contagiaron? Ellos también vieron afectado su devenir. En realidad esto es lo que estudió este grupo, que se publicó en la revista JAMA, donde ellos analizaron cómo influyó la pandemia en las apendicitis agudas. Y lo que encontraron es que comparado el periodo de pandemia del 2020 con el periodo del 2019, 2018, 2019, las apendicitis agudas no complicadas se redujeron en más de un 40%. Y las apendicitis agudas complicadas. Entonces, los pacientes llegaron más graves a operarse. Y por supuesto esto tiene que tener consecuencias. Y este no fue el único trabajo que publicó al respecto. Después salieron otros trabajos más, donde demostraron que los procedimientos de urgencia durante la pandemia descendieron en forma significativa. Hubo un cambio en la patología. Se internaron menos colecistitis, se operaron menos colecistitis, se internaron menos apendicitis, menos diverticulitis, y sí muchas más complicaciones por tumores gástricos. Se operaron más obstrucciones, más perforaciones. Hubo una mayor demora a la consulta. Entraron más a mayor número de complicaciones. Hubo tocarme en el hospital y no es ver cómo influyó la pandemia en aquellos pacientes que quizá no tenían otra posibilidad. Entonces lo que hice fue ver qué había pasado con los pacientes que tenían una patología oncológica y eran de plan de salud, o sea, plan de salud del hospital italiano, esa población cautiva que en realidad solamente si se tiene que operar, se podía operar en nuestro hospital. Y lo que hicimos fue comparar qué pasó en el periodo de pandemia con estos pacientes, compararlo con el periodo de marzo-noviembre del 2019. Y lo que encontramos es que hubo un descenso del 55% de las cirugías en pacientes oncológicos del plan de salud. Y por supuesto esto no sabemos cuáles van a ser las consecuencias finales para estos pacientes. Quizá para terminar, bueno, unas pequeñas reflexiones. El ciclo de Ateneo, en realidad el temario, lo que uno buscaba con cada uno de los temas es ver qué era lo bueno, lo malo y lo feo. Quizá hasta ahora todo lo que hablé fue lo feo, lo malo, digamos, cosas malas que nos trajo la pandemia. Pero bueno, lo que yo trato de explicar para eso es que en realidad la pandemia es una situación inédita. Más allá de que hubo otras pandemias en historia, esta es la primera pandemia que se dio en la globalización, donde hay medios masivos de comunicación, donde están las redes sociales, que todo eso hace que quizá la información pase en forma demasiado veloz por todos, donde eso puede incluso cambiar la conducta en forma más rápida. Las consecuencias de las pandemias, como hemos visto, todavía son inciertas. Hay cosas que todavía no sabemos qué va a pasar y las tendremos que ver de acá a varios años incluso. Y sí es importante que la pandemia, la verdad que nos afectó a todos en la vida cotidiana en forma directa o indirecta. Pero algo bueno tiene que haber. Yo la verdad que creo que sí hay cosas buenas. Yo lo bueno lo que veo es que en realidad la pandemia lo que sacó para nosotros es una capacidad de adaptación a situaciones adversas.
Todo el mundo buscó soluciones a estos problemas que, por supuesto, eran completamente inesperados. Hubo un avance explosivo en lo tecnológico, que eso nos facilitó muchísimo las cosas. Y sí rescato quizá una sensación de unidad. Para mí, tiempo, creo que cuando vivió una situación, una sensación de unidad. Y para terminar, muestre que todo esto último es mi hijo por primera vez, un mes después, un mes y medio después de que nació, y quizá una forma de adaptación a la adversidad o lo que nos tocó vivir, que bueno, no lo conoció a través del auto. Y la de la derecha es un poco lo otro, es mi familia, conociendo a mi hijo, obviamente a la distancia, mi familia vive lejos de acá de Capital, y resume quizá lo otro, es la sensación esta de unidad, viendo todos juntos y todos unidos incluso por la tecnología. Así que creo que eso es lo que puedo rescatar de esta pandemia, que a pesar de todo lo malo, siempre uno tiene que rescatar cosas buenas. Así que bueno, espero que les haya servido, espero que hayan sentido por ahí lo que yo vivía al hacer esta charla, que la verdad que fue casi como un raconto de todo lo que pasó este año. Así que bueno, muchas gracias por escucharme. Muy bien, Juan, muchas gracias. La verdad que sumamente interesante la revisión que hiciste. Voy a ver si hay gente que levanta la mano. Carlitos Bacaro levantó la mano. Carlos. Sí, ¿escuchan? Sí. Sí. ¿Me ven? No. No, nunca te va Me a salir falta, bien, Carlitos. Siempre algo te va a me fallar. O no falta te real. vemos, no te escuchamos. Esta es la última, el último Ateneo. Voy a dar una. A ver. No puedo, no sé qué. Bueno, anyway. Bueno, quería felicitarlo a Juan por la elección del tema y aparte cómo lo abordó desde un punto de vista que no es el habitual, sobre todo ahondando. Hola. Te Corta. muteaste, Carlos. Te muteaste. Sí. Hola, hola. Hola, Sí. ahora sí. Sí, no sé, no toqué nada y cambió todo. Bueno, decía que lo felicitaba a Juan por cómo abordó el tema, pasando también por los temas económicos que yo sé que a él le interesan y sabe bastante. Y como decía Juan, el tema se llamaba daños colaterales y por eso él se concentró en los temas negativos que pudo haber tenido esta pandemia. Yo quiero resaltar algunos aspectos, a lo mejor que un aspecto que es el tema de que en la crisis uno siempre demuestra lo mejor y lo peor de cada uno, y bueno, la mezquindad que hubo en algunos aspectos de la sociedad también se notaron, algunos aspectos, sobre todo en los políticos, de ambas ramas, de todas las ramas, como la utilización de la pandemia y ahora con el tema de la vacuna también, que si la rusa, si porque es rusa y demás. Y también se puso de manifiesto la fragilidad que tiene el conocimiento médico, ¿no? O sea, pensábamos que sabíamos todo de todo y de un día para el otro hasta el más experto quedó dando vueltas. Y creo que eso también demuestra, nos pone en situación. También nos pone en situación a la gente joven, es pasar de un momento para el otro a ser un paciente, y más allá de que, bueno, que a lo mejor por ser joven uno no tenía probabilidades o muchas probabilidades de andar mal. Yo calculo que Juan, que fue uno de los que sufrió el COVID, como otros jóvenes que lo han pasado, también de un momento para el otro pasaron a ser de médicos a pacientes, tener que estar preocupados por la familia, por contagiar a su familia y demás, fue una cosa que, bueno, seguramente va a dejar una enseñanza positiva después de todo esto. También lo que decía Juan como positivo, el advenimiento de las tecnologías, o en realidad el uso de tecnologías que teníamos y no usábamos, nos permite en este momento ahorrar un montón de tiempo y llegar a un montón de gente a la cual no llegábamos antes. A nosotros nos tocó organizar el curso internacional y estábamos contentos siempre que teníamos 500 personas anotadas, y en esta versión
virtual tuvimos más de 3.500, con picos de audiencia de 800, y era en realidad una tecnología que ya estaba, no fuera nada nuevo, simplemente que la empezamos a aprender a usar, y creo que eso es una de las cosas positivas que nos deja todo este aprendizaje, que, como decía Juan, más allá de la segunda ola que hay por el tema de contagios, seguramente va a haber una segunda ola de aprendizaje que va a ser cómo manejarnos con las vacunas y un montón de otras cosas que van a ir surgiendo, problemáticas que seguramente como pasamos esta vamos a pasar de nuevo y seguramente nos dejarán nuevas enseñanzas. Así que bueno, eso es un poco una reflexión medio filosófica y felicitarlo de nuevo a Juan por el tema. Bueno, muchas gracias. Bien. Mientras leo si hay algún comentario, te hago yo algunas cositas que vos nombraste, que creo que es muy importante, porque esto fue muy rápido, y uno empieza a mirar cuando empezamos en marzo o en abril nosotros a organizarnos en el servicio, que cómo tenía que ser los equipos de protección personal, los equipos para trabajar, cómo ponernos a hacer guardias, y después de todo lo que aprendimos, creo que no hay duda que esto nos cambió muchísimas cosas. Y creo que una de las cosas que nos mostró, por ejemplo, que a veces uno estaba y que cosas nos llevan a un aprendizaje. Vos mostraste números, la verdad que el número que muestra digamos, el grupo internacional sobre cirugía, ese 23% de mortalidad, el mismo que tranquilizar, diciéndole, mira, la chance que tenés de agarrarte un COVID y de fallecer por el COVID es el 20% y 1,5%, es decir, es 0,3%, con lo cual yo me preocuparía más por la mortalidad del procedimiento operarte en la era COVID, y creo que eso tiene que ser un poco la reflexión que tuvimos que hacer, porque lo que vos decías, nosotros cambiamos las indicaciones completamente, las sociedades internacionales que eran proquirúrgicas, del día a la noche pasamos todos a usar radioterapia cuando antes la denostábamos, ¿no? Y creo que un poco ese es el aprendizaje. Quería preguntar en tu especialidad en coloproctología, ¿qué crees que fue el impacto más importante, tanto positivo como negativo, que te quedó como aprendizaje? Yo lo que vi es, quizá me costó, yo cuando hice la charla tenía la idea por ahí de presentar los números nuestros de qué había pasado con los pacientes oncológicos. Después cuando hice los números, me terminaban de cerrar, no llegaba a prepararlos desde el punto de vista metodológico y no lo quise presentar. Pero la percepción que yo tuve durante la pandemia es que los pacientes oncológicos vinieron más complicados al hospital. Tuvimos un mayor número de pacientes que operamos por patología oncológica, pero de urgencia. O incluso si hacíamos cirugía programada, que se operaban en un estadio de enfermedad mayor, y si no era un estadio de enfermedad mayor, en un estado general peor. Más desnutridos, con más fragilidad. Eso creo que es algo que todavía tendría que terminar de investigarlo, porque estoy casi convencido de que eso fue así. Y lo positivo, bueno, yo creo que la parte, la virtualidad. Como decía Carlos, lo que fue el congreso virtual, me parece que fue algo muy positivo, que la verdad que tendríamos que seguir trabajándolo y seguir sacándole frutos, porque la verdad que fue muy bueno. Y hasta incluso se repartió a cosas muy chiquitas, diarias nuestras, como por ejemplo son los ateneos oncológicos. Antes los hacíamos una vez cada 15 días, nos teníamos que juntar, era a veces difícil coordinar, reunirnos, y hoy en día los hacemos todas las semanas, nos ponemos de acuerdo muy fácil, lo podemos llevar a cabo, es casi abierto para muchísima gente que antes no podía estar, o sea que desde ese punto de vista me parece que es muy positivo. Bien. Gustavo Rossi levantó la mano. Hola Juan, ¿me escuchan? Sí, Gus, ¿cómo andás? Bueno, gracias Juan por el Ateneo. Te felicito porque buceaste por un montón de data que la verdad que uno a lo largo de todos estos meses
iba viendo en los diarios, en la tele, en un montón de lados, y le fuiste dando cierto hilo y encadenando un montón de números que la verdad que uno cuando los ve se asusta un poco, o sí que la verdad que el balance ha sido bastante devastador a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Sin embargo, yo lo que, como bien decía Carlos antes y la introducción de Juan, al principio este es el último ciclo o el último Ateneo de un ciclo que buscó, digamos, sacar a un montón de gente de su zona de confort y indagar en lugares donde muchas veces uno no piensa que va a terminar investigando. Y yo la verdad que recién cuando te escuchaba la charla y empezaba a pensar cómo estuvimos transitando todos estos meses desde marzo hasta ahora, tomando la figura de este segundo ciclo donde era la nueva generación y donde si no todos, la mayoría son médicos internos que han estado en un primer eslabón de la batalla, y me acuerdo de la charla de Pablito Huésped que hablaba de cómo se disponían los guerreros. La verdad que todos los médicos internos, los que han tenido a cargo esta segunda etapa de los Ateneos, han estado en un lugar de mucha presión, han tenido que liderar una situación completamente nueva. Si bien los médicos de planta hemos estado en una retaguardia, el manejo de la guardia, el manejo de los pacientes, y hay que retrotraerse allá por todas eran situaciones nuevas. Entonces la verdad que aprovecho el tema de tu charla como para realmente felicitar un poco a esta camada del servicio que ha tenido una responsabilidad, me parece, muy importante y un lugar muy destacado. Dicho esta reflexión, no, Juan, pero ¿cómo ves vos que después de haber destacado todo lo malo que ha impactado la pandemia y que sigue impactando y que indudablemente va a impactar, cómo ves que tenemos que ir levantando el pie del acelerador para ir mejorando un poco quizás la atención desde el punto de vista médico y poco a poco de la pandemia y en qué habría que ir pensando en el 2021, en tu criterio, o en el 2022, digamos, mirando un poco a largo plazo cómo ir volviendo a encarrilarnos en la actividad asistencial, académica. ¿Cómo ves vos, después de todo lo que investigaste en esta presentación, cómo ves vos que tendríamos que comportarnos de acá al próximo año, digamos, con una mirada de largo alcance? Bueno, gracias Gus por todo lo que dijiste para todos nosotros. Y en cuanto a la pregunta, creo que me parece que de la manera que lo estamos haciendo, me parece que es la adecuada. De a poquito fuimos abriendo distintas cosas. A mí me parece que cuando uno toma decisiones demasiado abruptas, quizá pueden aparecer consecuencias que uno no espera. Entonces, yo soy más de que las transiciones tienen que ser justamente eso, transiciones, y lo que estamos viviendo ahora, esta apertura que estamos haciendo lenta, me parece que es la adecuada. Quizá tengo un poquitito de temor de qué nos puede pasar, porque obviamente todo esto nos cansa y nos cansa a todos. Como decía Carlos, por ahí como los más jóvenes no somos tampoco los tan vulnerables, puede ser que nos relajemos en algunas medidas de seguridad y de control y por ahí haga que esta segunda ola, como está pasando por ahí en Europa, con lo cual me parece que quizá antes del otoño, cercana a esa fecha, otra vez vamos a tener que ajustar ciertas cosas, si es que todavía no se dispuso la vacunación y las condiciones no son las ideales, como para nuevamente volver a poner en su lugar situaciones como las que vivimos, y quizá aprendiendo de algunos errores, o por ahí, como dijo el doctor Pecol, de algunas exageraciones que tomamos como médicos, y buscar un punto intermedio con la experiencia de qué es lo que sería mejor, porque quizá al principio fue un cierre total,
que obviamente es lo primero que uno toma ante algo desconocido, es por ahí resguardarse, que me parece adecuado, al principio es adecuado, pero ahora con la experiencia y viendo todo lo que está en otoño próximo, yo no haría un cierre total. Haría, obviamente, asegurándonos de que todos tengamos las medidas de protección adecuadas, vivir algo un poquitito más intermedio y no tan severo, no un bloqueo tan severo. Con lo cual estos pacientes, por ejemplo, que son los que yo me hice referencia, las emergencias, pacientes oncológicos, tienen que tener el cuidado que necesitan. Y quizá los primeros meses de este año 2020 no lo tuvieron. Entonces de eso creo que tendríamos que aprender. Muy bueno. Bien, Juan, gracias. No, gracias a vos. Bueno, Fanny te felicita, dice excelente Sí, resumen, gracias, lo Fanny, Pablo mismo también. Ezequiel, Sí, Pablo Pablito. Ezequiel Huésped, Pablito. Yo tengo algunas cosas más anotadas para ir pensando, porque creo que estamos en el momento que estamos saliendo a flote, ¿sí? Yo le voy a dar simplemente un número del servicio, que los números, depende cómo se usan, es lo que sirve, pero si uno mira la cantidad de casos que hemos manejado en el servicio y sigue operándolo, hay que saber que en la transición marzo-abril caímos al 30% de producción comparado con el año 2019, una locura, ¿sí? Y de ahí nos fuimos subiendo y hoy estamos al 80%. Pero el balance final de esto nos va a demostrar que terminado el ciclo, nosotros hemos producido en número de casos el 60% con respecto al año pasado. Es decir, el impacto laboral económico nuestro es importante. Y ni les digo si yo considero el ingreso que hemos tenido con un 45% de inflación. Entonces ese número mejor no lo miramos porque salimos corriendo, pero el impacto que tuvimos fue importante. Uno está diciendo, bueno, ¿cómo salimos de todo esto? Aprendemos, y no es que sea pesimista, pero es claro que todos nos vamos a acordar del año 2020 de saldo negativo en donde le busquemos. Está bien, aprendimos la tecnología, aprendimos a comunicarnos de otra manera, pero eso fue un precio muy alto que pagamos para tener. Nos sirvió, porque creo que al menos algo de esto. Y para los jóvenes, algo que el otro día se me ocurrió, y que hay muchos jóvenes que tal vez esta es la primera crisis importante que vi, ¿sí? Entonces uno a veces dice, bueno, habla de los millennials, y dicen los millennials tienen un bajo umbral de frustración. Bueno, este año les pegó con todo, pero el consuelo que les tiene que quedar es que de esto van a aprender, todos aprendemos, y aparece la resiliencia, y ver cómo nos reactivamos y cómo salimos, y los que somos mayorcitos pasamos la crisis de Alfonsín, que vos la nombraste muy bien recién, o la del 2001, que no fue solo económico, sino que fue de seguridad, y salimos de eso. Es decir, que hay que entender que las crisis, como es esta, nos hace aprender y valorar probablemente las cosas que tenemos, que creo que una de las cosas buenas, vos hablaste de la unidad, y yo creo que justamente nos llevó a valorar las pequeñas cosas importantes todos los días. Algo que para nosotros era normal, juntarnos 20 familiares a comer un domingo, que era normal, se nos fue, desapareció, y hoy estamos discutiendo cómo vamos a volver a hacerlo, y creo que esas son las cosas positivas que nos tienen que quedar. Y con respecto a la edad, uno dice, bueno, considero el año 2020 casi perdido. Y casi perdido, te diría que puede ser, pero jóvenes sepan una cosa, que perder un año a los 61 años es muy distinto que perder un año a los 35 años. Entonces, el impacto en el momento evolutivo de la vida que uno tiene, esto pegó fuerte. Y cuando vos nombraste las dos poblaciones vulnerables, no fue casual. No fue casual, porque a los que le pegó sobremanera, a los mayores, en todos los sentidos, ¿no? Sí. Así que creo que es una cosa que no fue deseada, lógicamente, que no terminó, y vos lo decís muy bien, pero que seguramente hemos aprendido mucho para enfrentarlo de otra manera. Yo no sé cuándo va a salir la vacuna, no soy político, no hago propaganda ni nada,
pero creo que va a llevar más tiempo de lo que creemos controlar esta enfermedad. Y el último número que tiro, porque vos estás incluido en ese número, es cuál es el riesgo que tiene alguno de los 112 miembros de nuestro servicio por estar trabajando en el hospital contraer COVID. Y eso exactamente es 4,5%, que si es 3 veces más que la chance que tiene un paciente que viene a operarse. Y porque estamos y un poco reforzar lo que dijo Gustavo recién respecto a tu posición en la posición de todos los jóvenes en la guardia, porque hay que saber que en marzo o abril, cuando reestructuramos, lo único que quedó funcionando fue el área, y lo reestructuramos, y donde ustedes fueron lugar a un reconocimiento y agradecimiento muy en particular. Muchas gracias. Tengo a alguien más que quiere hablar acá, lo tengo a Ricardo Mentz, no sé si me querés comentar algo de lo que dije, Juan. No, me parece adecuado los números. A mí es más fácil entender las cosas, así que eso fue lo que me parece que es rescatable. Uno cuando ve los números se entiende, si no es como que es una percepción o una sensación. Y sí, es importante. Y coincido con lo de las vacunas y la enfermedad, me parece que esto va a llevar más tiempo. Ricardo Mentz. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí. ¿Cómo andas, Richard? Bueno, primero que nada, como por la relativamente corta y muy abarcativa de tantos aspectos de todo lo que nos está tocando todavía Gracias, vivir Richard. con esto, ¿no? Yo quiero hacer un comentario o una reflexión breve quizás sobre algo que nos afectó nuestro, ¿no? Que es los pacientes que operamos con cáncer de colon y recto, y que vos bien mostrabas cómo ha disminuido prácticamente a la mitad la cantidad de pacientes que nosotros operamos. El COVID no ha venido a cambiar la incidencia del cáncer de colon y recto, ha venido a cambiar la forma en que lo descubrimos, en que lo diagnosticamos y en la etapa en la que diagnosticamos. Y a medida que esto pasa, que el tiempo pasa, estamos diagnosticando más tarde los casos y se van acumulando. Entonces uno puede tener un poco de perspectiva, como decía Juan recién, Juan Pecol, pesimista de alguna manera y pensar de que las vacunas por ahí pueden no andar del todo y saber que esto va a continuar y se van acumulando casos que se van a ir diagnosticando cada vez más tarde y que tarde o temprano se van a ir aumentando en la fila de pacientes para operar. O podemos ser un poco más optimistas y pensar que quizás con la vacuna andemos mejor y va a pasar también algo lo mismo, pero en menor magnitud. Es decir, vamos a empezar a diagnosticar todos esos casos que este año no los diagnosticamos y se van a sumar con los del año que viene, porque justamente la incidencia de la enfermedad no va a cambiar por el COVID, o al menos no tenemos, digamos, sospecha de que eso pase. El tema es cómo vamos a hacer nosotros como hospital, como institución, en todo en conjunto, para adaptarnos a esas dos situaciones, ya sea la pesimista en la cual sigamos trabajando restringidos o la optimista en la cual podamos liberarnos de todo y tener que trabajar con una gran cantidad de pacientes más a los cuales vamos a tener que dar respuesta. Respuesta de horas quirófano, respuesta de camas de terapia, de cirugías. Yo no sé si el hospital está preparándose de alguna manera para el catch-up que vamos a tener que hacer con la demanda que vamos a tener, obviamente, en cáncer de colon, sino en todas las otras patologías que no se pueden postergar el tratamiento, ¿no? Juan. Sí, bueno, gracias, Ricardo, por las felicitaciones. Es buenísimo lo que planteas. La verdad que es algo que tenemos que ir pensándolo y debería formar parte de este plan estratégico que uno tendría que tener para este próximo año que viene. Por supuesto que el cáncer colorectal, bueno, obviamente los tumores no van a bajar en su incidencia. Y uno tiene que buscarle un espacio a estos pacientes porque obviamente su enfermedad hay que tratarla. E incluso, quizá ni siquiera quería meterme por ahí tanto en el tema económico, pero hasta incluso podría influir en el tema económico, porque los pacientes de plan de salud no tienen otro lugar para donde ir. Y si se operan muchos pacientes de plan de salud, capaz que hay menos de obras sociales, no lo sé. Quizás son todas cosas que uno tendría que ir pensándolas de a poco. No se me ocurre cuál sería la solución. Quizá aumentar el número de quirófanos, no lo sé.
pero sí es cierto que es un problema y que va a haber que buscarle una solución, sí. Bien. Marcelo Figari. Sí, ¿me escuchás? Sí, Sí, se Juan, escucha. escuchamos, Marcelo. Juan, felicitaciones, la verdad que lindísima la presentación. Gracias. No solamente por la investigación que hiciste, que fue realmente muy, muy profunda, sino también por la forma en que supiste transmitir el impacto que había tenido a nivel humano en todos nosotros y en tu caso personal y familiar también, ¿no? Hace poquito el Instituto Universitario, en una acción conjunta con la Organización Panamericana de la Salud, hizo 2 encuentros, donde en uno yo tuve que entrevistar y en otro formé parte de un panel con gente que tenía que ver con la educación, pero también con la administración de salud, gente que estaba en posiciones muy importantes en Europa y en Estados Unidos, y en las 2 sesiones las preguntas fueron las mismas y dio lugar a 2 horas de discusión. Una es cómo vivió su organización, su medio, el shock provocado por el advenimiento del COVID. La otra es, no qué hizo mal, pero sí qué haría diferente la próxima vez. Y la otra, qué cosas usted piensa que llegaron para quedarse, o sea, un poco para tratar de ver la parte del vaso medio lleno, ¿no? Y independientemente de que había educadores, había gente que trabaja en primera línea en salud, enfermería, médicos, cirujanos, expertos en emergencia, todo el mundo describió muy bien la etapa inicial del shock y después cómo la institución de alguna forma logró acomodarse, tanto en lo asistencial como en lo educativo, y creo que en ese sentido el hospital como institución brindó un ejemplo, porque pudo responder rápido a esta situación, y viendo un ejemplo también de cómo prácticamente todas las líneas institucionales a tratar de enfrentar lo que se venía en la mejor forma posible, y educativamente ni hablar, porque ni los servicios, ni el instituto universitario, que en ese sentido fue privilegiado, porque lo que tuvo que hacer fue repensar su tradición de educación online y preparar a los docentes para que lo hicieran de otra forma, ambos pudieron mantener asistencia y educación de calidad. Lo más interesante fue que en el segundo aspecto, ¿qué haría diferente en el futuro? Todo el mundo pensó en lo mismo. Protegería más al recurso humano que tengo involucrado. Todo el mundo pensó que podría haber hecho algo mejor, así como lo primero que no decayó fue guardia, el hecho de haber apuntalado más a nuestros médicos internos, haber estado más presentes. Yo creo que los médicos de planta estuvimos muy presentes y en todo momento asumimos la responsabilidad frente junto a los contratados y tratando de, en alguna medida, de proteger más a la residencia. Creo que esa situación no fue pareja en toda la institución, que se podría haber hecho más. Creo que desde el instituto se trató de apuntalar emocionalmente también la actividad de los residentes, nunca cortar la comunicación. Ese tipo de cosas fue un tremendo aprendizaje que yo creo que nos queda para el futuro. Y ahí viene el tercer punto, que es qué cambia para el futuro, y yo creo que cambian varias cosas, porque nosotros, como bien decía Ricardo recién, ¿será porque viene la segunda ola? ¿Será porque esta no se aquieta? ¿Será porque viene otra pandemia? Pero ya sabemos qué tenemos que hacer frente a una pandemia, cómo tenemos que administrarnos, cómo tenemos que distribuir los grupos, qué significa no tener miedo y utilizar adecuadamente los métodos de protección. Pero aparte, nosotros estamos en una situación en la cual todo esta pesadilla de este lockdown prolongado que tuvimos, a nosotros nos ha afectado. Juan comentó que mejor no hablar de los números, ¿no? Porque uno se pega un tiro en el pie. Pero estamos en una institución que vive por su propio trabajo, de forma tal que esto no se puede volver a repetir, porque nosotros tenemos que crear nuestro propio recurso y vamos a tener que seguir creando nuestro recurso en pandemia, con pandemia, o sea que tenemos que aprender a vivir con esto y a desarrollar nuestro trabajo asistencial con seguridad, con profesionalismo, pero conviviendo con la pandemia y evitar, porque como vos decís, va a llegar,
la consecuencia de todo lo que no fue atendido en su momento, y quizás va a haber que dejar de lado algunos otros proyectos innovativos o tecnológicos o de desarrollo para contener. Y yo creo que está dentro del, no creo, estoy seguro que está dentro del plan estratégico de la institución. Y en lo educacional también hay cosas que llegaron para quedarse. Nunca más, como decía Carlitos, no es que nunca más vas a hacer un congreso, como mucho lo vas a hacer híbrido, vas a tener gente presenciando y gente a distancia. La academia nunca tuvo tanta gente de Latinoamérica viendo la academia como antes éramos 30 gatos locos. Los ateneos oncológicos, como vos mencionaste, nunca tuvieron tantos participantes. Esas cosas hay que aprender a administrarlas para, sin perder lo bueno que tiene la presencialidad y el hecho de estar con el otro, reconocer que esto nos ha dejado algunas armas que estaban, pero que no las utilizábamos adecuadamente. Bueno, muchísimas gracias y nuevamente, Juan, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Doc. Muchas gracias. Sun Ho-Hyun. Hola, lo clásico es preguntar si me escuchan. Sí, ¿cómo Yes, estás? sir. Bueno, eso es nuevo también, ¿no? Lo trajo la pandemia y el Zoom, porque antes, cuando iba a hablar, nunca pregunté si me escuchaban, hablaba directamente. No escuchaba a nadie, solo me hablaba, ¿no? Y te quiero decir, me parece que este ha sido un broche de oro, un ciclo, y la verdad es que, bueno, creo que está muy acorde con tu personalidad y que lo que conocemos de vos, la seriedad y el detalle con el que tomás los temas de estudio. Y esto ha sido, la verdad, que una presentación para mí impecable, muy exhaustiva, pero al mismo tiempo, así, digamos, resumida con, digamos, muy sustancioso. Así que te felicito por eso. Y la verdad que hay que hacerlo extensivo, así como lo mencionó Gustavo, no solamente por la actuación de toda esta generación nueva en la guardia y en la primera línea de batalla, que creo que se complementó bien porque un poco la idea del servicio fue aquellos procedimientos que requerían, digamos, una práctica de alto riesgo, que los jóvenes no estén y que lo haga el más experto y que lo haga solo, y ahí creo que complementamos muy bien la generación más joven con los médicos de planta. Así que creo que es un poco también un reconocimiento al trabajo de todo el servicio. Pero además quería, volviendo al tema de los ateneos, me parece que el nivel de todas las presentaciones de estos ateneos de la nueva generación, la verdad que fue un nivel para mí altísimo. Y me atrevería a decir que fue mejor que el nivel nuestro de los médicos de planta, me parece. Porque cada una de las presentaciones me parece que fue muy, muy buena. Así que por ese lado, como también, digamos, cerrando este ciclo, los quiero felicitar porque realmente fueron muy buenas. Y después, con respecto al tema de COVID, que obviamente da para hablar y todo el mundo tiene alguna opinión, yo creo que ha desnudado muchas realidades, ¿no? Vos mencionaste muchas de ellas, y ha sido una verdadera tragedia social, económica y sanitaria, ¿no? Y la verdad que hemos vivido, como Juan Pecol también lo mencionaba, distintas crisis económicas, la de 2001, que fue creo que una de las que más pegó y que más recordamos por lo relativamente reciente, porque estábamos todos ahí, digamos, en un momento de nuestra vida laboral importante. Pero el condimento que tuvo esta es que se agregó lo sanitario, ¿no? Porque crisis económica y social tuvimos un montón, especialmente quienes vivimos en la Argentina o en Latinoamérica, diría, bueno, prácticamente todo el mundo ha ocurrido de una manera u otra en distintos momentos, pero esto de
digamos, del agregado de la crisis sanitaria, creo que lo que hizo fue echar una suerte de manto así de semioscuridad que no nos permitió ver claramente lo que estaba, lo que está y lo que pasará, ¿no? Porque todavía falta, sin dudas. Me parece que una de las cosas es, vos hablaste de la unidad y me parece un valor para rescatar. Sí, es una unidad por el espanto. O sea, nos unimos porque estábamos todos aterrorizados de lo que nos podía pasar. Y no fue, digamos, una unión, si bien yo reconozco que en el servicio y en algunos aspectos fue una unión proactiva y productiva. En general, lo digo como una cosa conceptual, la unión fue por el espanto y esto fue nacional, ¿no? Y no solamente a nivel nacional, sino a nivel que veo que ha ocurrido, es que no cambió nada, digamos, el sistema, el orden mundial, los paradigmas sociales, las estructuras a nivel internacional no cambió absolutamente nada. Lo que ocurrió fue, más que unirse, fue aislarse. Todos los países cerraron sus fronteras y no le importó lo que ocurría en el país de al lado. Cada uno cerró para evitar el ingreso de potenciales personas con riesgo de contagiar a sus ciudadanos. Pero no es que hubo, digamos, un liderazgo mundial que dijera, por ejemplo, Europa, no, Europa es una comunidad, somos todos lo mismo, es como si fuera un gran país, no hay fronteras. Eso se disolvió, digamos, un trabajo de más de 50 años quedó totalmente disuelto por esta pandemia. No es que surgió un nuevo orden mundial en el que todos colaboramos, todos cooperamos, y es el problema de uno es el problema de todos. Me parece que ese concepto no existió ni existe en este momento, ni va a existir cuando venga otra pandemia. Digamos, los países hegemónicos siguieron exactamente igual. Cada uno de los países se encargó de criticar a su vecino. Y a nivel nacional también ocurrió porque se cerraron fronteras provinciales, se cerraron fronteras municipales, y no es que, si bien había, digamos, un decreto nacional y qué sé yo, pero cada uno cerró sus fronteras y se ocupó de tratar de cuidar, entre comillas, a su comunidad, y el resto, bueno, que se arregle, ¿no? Creo que fue un poquito una cosa así lo que ocurrió en el mundo, ¿no? Así que la verdad es que a mí me preocupa que no ha surgido un nuevo concepto de unidad mundial. Eso ocurrió. Y ahora, no sé, con las vacunas veremos, pero hasta con eso hay una competencia entre laboratorios, entre países, digamos, núcleos de poder. O sea, yo la verdad que no veo que haya ocurrido que esta pandemia haya dejado, digamos, una enseñanza para la humanidad. Que a partir de esto que nos pasó a todos en el mundo, bueno, la verdad que ha surgido un nuevo concepto del ciudadano a nivel internacional y a nivel mundial, y ahora sí todos nos vamos a cuidar, y que me parece que eso no ha ocurrido. Así que eso es, la verdad que es algo bastante lamentable. Y otra cosa es que nosotros yo lo había mencionado en algún otro Ateneo, hasta antes del surgimiento de la pandemia, en cirugía por lo menos y en medicina, de lo que más se hablaba era de innovación, ¿no? Innovación era el tema de todos los congresos, de todos los cursos, un montón de cosas, incluyendo inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada, robótica. ¿Para qué sirvió todo eso en la pandemia? Cero, cero. Y nos dimos cuenta que lo único que servía era lo que ya teníamos, que sí es cierto, el tema de la comunicación. Yo creo que sí fue recontra útil, pero todo eso, los que estábamos distraídos pensando que era
la frontera del conocimiento, la verdad, día a día de las personas, no sirvió absolutamente para nada, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que también nos da a nosotros oportunidad de replantear qué es lo importante. O sea, todo es importante, ¿no? Obviamente todos esos temas de innovación también son importantes, pero ni siquiera tenemos, digamos, las necesidades fundamentales y básicas cubiertas cuando estamos con eso, y no lo digo nosotros a nivel nacional, y a todo el mundo con eso, y ningún país estaba preparado para, digamos, para manejar solventemente esta situación. Y lo que sí te quiero preguntar, Juanpi, es, porque se supone que uno es cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Entonces, bueno, el tema sanitario con el cuerpo, la salud, todo esto, la pandemia, etcétera, se ha hablado mucho de lo emocional, pero mucho del impacto espiritual, ¿no? De esto, porque cuando uno ve esas películas futuristas de catástrofe, uno ve que surgen así como, como pastores y gente iluminada en todo el mundo que trae mensajes, qué sé yo. Eso como que no ocurrió en esta pandemia. Y la verdad que me sorprende que no haya pasado, que no hayan aparecido así como apóstoles de la divinidad tratando de salvar al mundo en el medio de esta catástrofe, ¿no? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué pasó con la parte espiritual de la gente durante esta crisis internacional? Bueno, primero, bueno, gracias por las felicitaciones, te agradezco un montón ahí, con eso sujo. Y con respecto a la pregunta puntualmente, yo a medida que ibas hablando, yo tengo la sensación de que esto todavía es como que no terminó. Más allá de que por ahí encontremos la solución sanitaria, que por ahí uno piensa, bueno, la vacuna, las estrategias que podamos tomar, las finales las vamos a ver más adelante. Y cuando veamos esas cosas, ahí es donde vamos a ver si decimos a esto. De hecho, cuando, qué sé yo, las grandes revoluciones, las guerras y todo, uno no es que ve las consecuencias en forma inmediata. Eso recién se ve a largo plazo en forma más retrospectiva. Con lo cual, viendo esto, a mí me parece que todavía falta cosas por recorrer. Y ese tiempo por recorrer puede dar para que surjan por ahí estos casos del orden mundial, líderes que todavía hoy en día por ahí están empezando. Me parece que todavía nos falta un poquitito más para concluir verdaderamente eso. No sé, esa es mi opinión. Muy bien. Buenísimo, la verdad es que quiero mucho el alcance de la charla. Vamos a cosa que tiene que ver con algo que vos lo nombraste de paso, que fue la información que tuvimos disponible. No hay duda que las redes sociales, la nueva telecomunicación, llegó a tener una infodemia, por decirlo de alguna manera, que realmente uno ya no sabía qué servía, qué no servía, qué decía la OMS, si estábamos de acuerdo o no estábamos de acuerdo. Después vino la webinaremia. Había tantos webinars disponibles que creo que el desafío, y eso te lo planteo un poco, con la experiencia que ustedes han hecho, nuestra idea es desarrollar el año que viene un curso de todo el servicio, básicamente de esta manera virtual como se ha hecho, buscando de alguna manera volver a algo que es importante en los eventos, que es la calidad de contenido y la calidad de expositores. Digo, el espejito de los webinars pasó lo mismo. Cuando hice la oferta que había, era tal, se desvirtuó un poco realmente el decir vamos a hacer un evento para aportar algo, y fue más un evento para mostrarse. No sé cómo ves vos el asunto este de la disponibilidad de la información. Y una última cosa que pasó que a mí realmente me molestó mucho, que fue el desarrollo de mucho fake news, ¿no? Fake news. Que es increíble que la gente en una situación tan compleja como esta
se aproveche de la coyuntura para de pronto generar perjuicio a la gente, ¿no? Sí. No sé cuál es tu visión al respecto. Y mi visión de las redes sociales es que el prestigio pasa, no sé, por otro lado, es como que en realidad cualquiera tiene posibilidad de opinar y ser líder de opinión, aunque sea experto en una cosa, después pasa a ser experto en otra casi automáticamente, porque por ahí tiene muchos seguidores en redes sociales, y eso se vio muy marcado. Había gente acá que opinó de cosas que en realidad no era su área de mayor desarrollo, y por supuesto tenía tantos seguidores o gente en la que confiaba en lo que le decía esta persona, interpretación que sea la mejor disponible, sea la que estaba más preponderante, o sea la que más gente recibía. Eso sí, la verdad que es algo que es difícil cambiar, pero va a ser algo con lo que vamos a convivir y quizá aprender, e incluso enseñarle a nuestros hijos, así como nuestros padres nos enseñaron cosas que ellos la verdad no vivieron. Se me ocurre, qué sé yo, por ahí la televisión, algunas cosas distintas. Bueno, a nosotros nos va a pasar igual, vamos a tener que lidiar con situaciones muy nuevas que vamos a tener que ir aprendiendo también a medida que las vamos transitando. Perfecto. Bueno, mira, estamos bien sobre hora, la verdad que estuvo muy entretenido, así que nuevamente te agradezco. El doctor Gion dio un dictamen que puso bastante sobre Escuché, va a haber reclamos, Doc. sobre eso, puso sobre un poco su continuidad en el servicio, creo que está tanteándose o está ahí tambaleándose. Sí. No, realmente digamos, creo que los dos ciclos tuvieron sus cosas, lógicamente con puntos de vista distintos y con problemática distinta. Y probablemente el primer ciclo lo que tuvo fue de alguna manera salir a mostrar lo que era la experiencia en cosas vividas, como para darle mensaje a los jóvenes y que los jóvenes aprendan de las cosas que nos pasaron, las buenas y las malas, porque si uno ve que le han pasado cosas buenas y malas a otro, que le pasen a uno no deja de ser una fuerza importante, y creo que el mensaje de ustedes han sido muy bueno, muy que ver con las temas de suma actualidad. Los temas de actualidad van en práctica con las distintas herramientas que hoy pedimos, con las distintas habilidades técnicas, con lo que es el liderazgo, lo que es la comunicación, el trabajo en equipo, la racionalidad. Así que creo que se han complementado las dos, y eso demuestra que en un servicio perfectamente pueden convivir las distintas generaciones. Así que lo mismo, vamos a hacer una encuesta para fin de año, cuál fue la presentación que más laureles se lleva. Pero bueno, voy a tener que juntarme después de echarle un poquito, doctor Gion. Fue un poquito de demagogia para que voten por mi presentación, los jóvenes. Última reflexión, Juan, y vamos cerrando el evento. No, la verdad que agradeces a todos por haber estado. Siempre, por más de que no fue tan, no teníamos la presencialidad o la cotidianidad de siempre en el servicio, nunca me sentí solo, y creo que mis compañeros deben pensar lo mismo. Siempre tuvimos un apoyo impresionante en toda situación. Viví situaciones muy feas este año, contagio y otras cosas personales, y la verdad que siempre estuvieron todos muy, muy atentos, y eso para mí es mucho más valioso que cualquier enseñanza médica que puedan darnos, así que en eso quiero agradecerles. Bueno, muy bien. Entonces damos por finalizada tu presentación, Juan, y damos por terminado este ciclo. Vamos a descansar durante un mes, aunque cambió ahora todo lo que es los horarios y lo que son las fechas de cuando inicia uno y termina. Ya no sé si estamos a fin de año o a principio de año, porque para los residentes de primer año recién están empezando el año, y el resto de los residentes están podridos porque tuvieron un año larguísimo, un año de 16 o 17 meses. Así que bueno, pero de esas cosas aprenderemos. Así que muchas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo. Esto también va a estar en presentación en YouTube para poder en cualquier
Muchas gracias, Juan, y saludos a todos. Saludos para todos, gracias. Chao, Saludos, muchas gracias.